Bueno, pues buenas tardes. Hoy sí que son buenas tardes solo porque estamos fundamentalmente gente de España. Bienvenidos a este nuevo webinar de los que realizamos conjuntamente con nuestros socios de Moviliza Academy. Ahí ya veis la pantalla, ahí puedes saludar, Jorge, para que te Tal? diferencien. Hola, ¿cómo estáis todos? A Jorge desde Valencia, Jorge Do. Es director de Moviliza Academy. Moviliza Academy son expertos en formación y consultoría en Esquema Nacional de Seguridad, ISO 27000 e ITIL. Y bueno, ya sabéis que estamos haciendo con ellos conjuntamente desde tecnowebinars.com, de la red cite-latino.net, una serie de webinars a lo largo de toda esta segunda mitad del año que bueno, por la cantidad de gente que se ha registrado en este, tenemos más de 120 personas registradas, o sea que es un tema de interés. Estamos ahora mismo casi 40 personas en la sala. En fin, hoy vamos a hablar del Esquema Nacional de Seguridad, cómo implantarlo con éxito. Jorge, ¿qué tal? A ver, yo creo que te escuchamos perfecto. Perfecto, muy bien. Pues nada, muchas gracias Daniel y muchas gracias a todos los asistentes a este webinar de IT Una cosita que Latino. se me ha olvidado decir, Jorge, después de tu charla tendremos ocasión de que hagáis preguntas y comentarios a Jorge. Ya os diré cómo, pero bueno, desde ya podéis hacerlo por el chat y luego también podréis intervenir vía micrófono. Si levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano, al finalizar la charla de Jorge, podréis intervenir directamente vía micrófono. Adelante, Jorge, todo tuyo, Perfecto, aparezco al finalizar tu charla. perfecto. Muchísimas gracias Daniel y como comentaba, muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Y como bien comentaba Daniel, la temática de hoy es sobre el Esquema Nacional de Seguridad, implantarlo con éxito. El Esquema Nacional de Seguridad es un esquema, en algún caso de certificación, que ahora luego comentaremos, que principalmente se aplica a las empresas del sector público, administraciones públicas y también a empresas privadas que prestan servicios en dichas administraciones públicas. Entonces, lo que vamos a ver en la charla de hoy es, en primer lugar, veremos un poco una historia en relación con la legislación del Esquema Nacional de Seguridad, objetivos y plazos que han ido apareciendo a lo largo de estos últimos años. Luego comentaremos el tema de la implantación del Esquema Nacional de Seguridad, por un lado, para empresas públicas, pero también es importante tener en claro que cada vez se va a demandar más esta certificación para empresas privadas que presten servicio en entidades públicas. Y luego tenemos también el tema de los niveles del Esquema Nacional de Seguridad y la categorización de los sistemas. Posteriormente veremos un poco una visión general y unas etapas de implantación. Y los últimos tres temas será ver un poco lo que es Magerit, que es una de las metodologías de análisis y gestión de riesgos que se utiliza más en el ambiente del Esquema Nacional de Seguridad, en el entorno del Esquema Nacional de Seguridad. Luego veremos, ya que tenemos bastante reciente, el GDPR y la LOPD de diciembre del 2018, cómo se integran ambas con el Esquema Nacional de Seguridad. Y por último, veremos un ejemplo sencillo de lo que sería una declaración de aplicabilidad del Esquema Nacional de Seguridad. Pues, en primer lugar, vamos a ver, como comentaba, la parte de histórico del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, en primer lugar, hay que comentar que el Esquema Nacional de Seguridad es el que establece la política de seguridad en la utilización de los medios electrónicos. Y, como luego veremos, está constituido por principios básicos y una serie de requisitos mínimos que son los que permiten una protección adecuada de la información. Si vamos un poco a la historia del Esquema Nacional de Seguridad, el primer borrador se publica el 15 de julio del 2009 y dicho borrador posteriormente se convierte en el Real Decreto 8 de enero del 2010, que sale publicado, en dicha fecha sale publicada la normativa del Esquema Nacional de Seguridad. El 29 de enero del mismo año, el 2010, se publica oficialmente en el BOE
y entra en vigor el día siguiente de publicación, que es el 30 de enero del 2010, con una moratoria de 3 años. Con lo cual, a partir del 30 de enero del 2014, este modelo de adecuación del Esquema Nacional de Seguridad es ya de obligado cumplimiento para todas las entidades. En lo que es la parte de la relación entre los diversos actores que forman parte del ecosistema del Esquema Nacional de Seguridad, por un lado tenemos lo que son la administración o las entidades públicas, y por otro lado tenemos el perfil del contratante, que puede ser una empresa privada o puede ser un ciudadano. Entonces, se establece un flujo de información entre ambas entidades, y dicho flujo de información, lo que regula el Esquema Nacional de Seguridad es que es conveniente que sea adecuadamente gestionado, aplicándoles unas medidas adecuadas de seguridad. También comentar que como hemos visto, es un instrumento legal que viene regulado por el Real Decreto 3 del 2010 y que establece la política de seguridad en los servicios de la administración electrónica. Está formado por una serie de principios básicos y una serie de requisitos mínimos, como hemos comentado, que son los que van a permitir una protección adecuada de la información. Es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, independientemente del tamaño de la misma, y establece un mecanismo de adecuación escalonado. Como fecha límite habíamos dicho el 20 de enero del 2014, con la moratoria esta de 3 años desde que salió publicitado. Está formado por 3 grupos de controles, que son los del marco organizativo, marco operacional y medidas de protección, y en total suman estos 3 grupos 14 subgrupos y en unas 75 medidas de seguridad en conjunto. O sea, 3 grupos, 14 subgrupos y 75 medidas de seguridad. A continuación veremos un poco en la parte del módulo 2 cómo aplica tanto las empresas públicas como las empresas privadas. Hemos visto que en el caso de las empresas públicas es de obligado cumplimiento, pero en el caso de las empresas públicas aplica el Esquema Nacional de Seguridad, y en el caso de las empresas privadas normalmente están más acostumbradas a trabajar con el estándar ISO 27001 de seguridad de sistemas de información. Entonces, lo que os comentaba, que el Esquema Nacional de Seguridad es de obligado cumplimiento para cualquier entidad que pertenezca a la administración pública, y en el caso de las empresas privadas que presten servicio a las administraciones públicas también se les puede requerir que cumplan con la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, una empresa privada que ya disponga de la ISO 27001 o que esté en fase de adecuación o de conseguir la certificación, le va a ser mucho más sencillo cumplir con los trámites del Esquema Nacional de Seguridad que en caso de que no tenga ninguna normativa. O sea, en caso de que la empresa disponga de la ISO 27001, luego lo veremos en la adecuación, que hay una traslación de controles entre los 75 controles del Esquema Nacional de Seguridad y los 114 controles de la ISO 27001. Entonces, como os comentaba, aplica a todas las empresas públicas, pero en el caso de las empresas privadas que presten servicio en el entorno público, también se les puede requerir en el caso de licitaciones, pliegos, concursos, para prestar adecuadamente servicios con el nivel adecuado de seguridad a la entidad pública a la que van a dar servicio. Vamos con la parte de niveles del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, ahora cuando veáis el tema de los niveles, veréis que está muy alineado con el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos antigua, la Ley del 99, que se desarrolló con el Real Decreto del 2007. Entonces, en la LOPD antigua teníamos 3 niveles de seguridad, que era nivel básico, nivel medio y nivel alto, y veréis como aquí también hay una traslación bastante equivalente con el tema del Esquema Nacional de Seguridad. Ahora, con la implantación del GDPR y la LOPD de diciembre del 2018, ya no hay esa gradación, ese nivelado, esos niveles en el tema de la LOPD, y probablemente
eso también va a provocar que a lo mejor dentro de unos años el esquema nacional de seguridad sufra alguna adecuación o alguna pequeña modificación. Las variables con las que se trabaja en el esquema nacional de seguridad son 5, que son confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. Entonces, con estas 5 variables son las que nos van a permitir categorizar el sistema en conjunto. ¿Cómo se hace esto de categorizar el sistema en conjunto? Lo que os comentaba antes. Hay 3 niveles, nivel básico, nivel medio y nivel alto. Entonces, si tenemos una entidad, una empresa que tiene diversos activos, con que cualquiera de los activos en cualquiera de las 5 variables anteriores esté en un nivel alto, la calificación de todos los sistemas será de nivel alto. Lo mismo para nivel medio y lo mismo para nivel básico. Ahora lo veremos con un ejemplo y os quedará mucho más claro. Entonces, resumiendo, un sistema de información será de categoría alta si alguna de sus dimensiones de seguridad de alguno de sus activos alcanza el nivel alto, será de nivel medio si alguno de las dimensiones está en nivel medio y será de nivel básico si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel bajo y ninguna de ellas alcanza un nivel medio o alto. Vamos a verlo con este esquema y os quedará mucho más claro. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de información que está formado por 5 activos. Tenemos el sistema formado por información 1, información 2, servicio 1, servicio 2 y servicio 3. Esos son los 5 activos de dicho sistema y como vemos aquí cada uno de los activos vemos qué nivel tiene en relación con las 5 variables con las que trabajamos en el esquema, que son las que hemos comentado antes: disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad. Entonces, como vemos, como resulta que hay activos que tienen alguno de dichas variables con nivel medio, la categoría de todo el sistema es de nivel medio. Si hubiera algún activo que tuviera una categoría de nivel alto, el sistema en su conjunto tendría la categoría de nivel alto. Entonces, repito, definimos los activos, sobre cada uno de los activos trabajamos las 5 variables: disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad, y las valoramos. En el caso que, como veis aquí, hay algunas que pone un 0, quiere decir que esa característica no aplica. Entonces, los valores que puede tener en cualquiera de las variables puede ser 0, básico, medio o alto. En este caso, como no tenemos ninguna variable que aplique a ningún sistema de nivel alto, automáticamente la categoría del sistema es de nivel medio. Entonces, como hemos dicho antes, el nivel de seguridad se define por cualquiera de las variables que afecten a alguno de los activos. Entonces, tendremos 5 posibilidades para cada una de dichas variables: nivel básico, nivel medio o nivel alto. Vamos con lo que son las declaraciones de conformidad que se admiten dentro del Esquema Nacional de Seguridad. Tenemos 4 posibilidades. Tenemos la declaración de conformidad de nivel bajo, que se puede basar en una autoevaluación, o sea, no hace falta que una empresa certificadora nos haga una auditoría y nos ponga el sello correspondiente. Podemos hacer lo que se llama una autoevaluación, o sea, nosotros mismos nos autoevaluamos. La segunda opción para las de nivel bajo es ir un pasito más allá y, además de hacer una autoevaluación, hacer lo que se llama una certificación de conformidad. Eso implica que haya una entidad certificadora que esté homologada por ENAC, que es la entidad nacional de certificación, y en este caso la empresa certificada por ENAC vendrá, nos hará una auditoría interna y, si está todo correcto, nos pondrá y nos dará el sello correspondiente. Esto a las de nivel bajo. En caso de nivel medio y caso de nivel alto, como vemos, no nos vale ya la autoevaluación. En este caso, tanto para nivel medio como para nivel alto, desde que se modificó en noviembre del 2017, ya se exige que una entidad que tenga
categorizado sus sistemas como de nivel medio o nivel alto, lo que debe de hacer es certificarla con una entidad homologada y avalada por ENAC. Entonces, en este caso, sí que tendremos que pasar una certificación de forma obligatoria. Entonces, como os comentaba, 4 opciones. Para los de nivel bajo tenemos 2 opciones, que es autoevaluación o certificación, y para los niveles medio y alto solo tenemos la opción de la certificación. Comentarlo un poco lo mismo que vemos aquí en la tablita siguiente. Entonces, en nivel básico, el procedimiento de verificación es una autoevaluación y eso se desarrolla mediante una declaración de conformidad, y en el caso de niveles medio y alto, la autoevaluación no nos vale y entonces nos obligan a realizar una auditoría formal. Se realiza, en lugar de una declaración de conformidad, una certificación de conformidad con el correspondiente informe de auditoría. Vista ya un poco la categorización, vamos a ver cómo deberíamos hacer una implantación de forma resumida del Esquema Nacional de Seguridad. Este es el diagrama general del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, empezamos por, en primer lugar, lo que se llama la preparación y aprobación de la política de seguridad. Entonces, primero se aprueba y se prepara dicha política de seguridad. Para ello tenemos una serie de guías, que en este caso es la 805, que nos da las pautas de cómo realizar dicha política de seguridad. A continuación, se definen los roles y se asignan las personas correspondientes en dichos roles. También tenemos una guía que nos va a ayudar en esto, que es la 801. Una vez hechos estos dos partes, lo siguiente que tenemos es la valoración y categorización del sistema, que de forma resumida acabamos de ver. O sea, vamos a identificar los activos y sobre cada uno de esos activos trabajaremos las 5 variables para ver cuál es la categoría del sistema en conjunto. Esto nos da una guía, la 803. Una vez hemos categorizado el sistema, lo siguiente es realizar el análisis de riesgos mediante alguna herramienta. Usualmente se suele utilizar Matchedit como metodología de análisis de riesgos, que luego veremos, y las herramientas que se suelen utilizar son Pilar, Micropilar o alguna herramienta de gestión documental de Esquema Nacional de Seguridad de ISOs 27000. Una vez hecho esto, una vez realizado dicho análisis de riesgos, tenemos el siguiente paso, que es preparar y aprobar la declaración de aplicabilidad, que veremos en el último punto de esta presentación. Para ello nos ayudará la guía 804. Una vez realizada dicha declaración de aplicabilidad, se implanta y se hace el seguimiento del sistema, aplicando mejora continua. Para ello nos ayudan todas las guías que aparecen aquí: 806, 7, 811, 812, 813, 814 y sucesivas. Una vez hecho la implantación, la auditoría se realiza cada 2 años para los niveles alto y medio. O sea, cada 2 años nos vendrá la certificadora y nos volverá a auditar el sistema cada 2 años. Para eso tenemos las guías 802 y 808 de auditoría. Y por último, aplicamos mejora continua como último paso, utilizando las guías 809 y 815. Entonces, este diagrama, de forma resumida, nos da las pautas de cómo realizar el proceso de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Como requisitos mínimos de adecuación tenemos, por un lado, tenemos que desarrollar, como hemos visto, una política de seguridad. Hay que hacer un análisis y gestión de riesgos mediante una metodología adecuada. Generalmente se suele utilizar Matchedit. Tenemos que llevar una adecuada gestión de personal, realizar una profesionalidad a nivel de seguridad de la información, del personal aplicado en la parte de gestión del esquema, realizar una autorización y control de accesos, proteger adecuadamente las instalaciones, adquirir los productos de seguridad que vengan recomendados por las guías emitidas por el CCNCERN, aplicar el principio de seguridad por defecto. Esto ya
como podéis deducir, ya nos ha dado pistas el GDPR, ya nos obliga a aplicar la seguridad por defecto y desde el principio. Otros requisitos mínimos es realizar una actualización del sistema, o sea, hay que hacer un seguimiento de la evolución del sistema, realizar una protección adecuada de la información almacenada y en tránsito, realizar una prevención de todos los sistemas que tengamos interconectados, llevar a cabo tanto un registro de actividad como una gestión adecuada de los incidentes de seguridad, una continuidad de negocio, aplicado sobre todo a los niveles medio y alto, una mejora continua del proceso de seguridad y cumplir todos estos requisitos mínimos. Entonces, todos estos requisitos mínimos, que como veis no son pocos, desembocan en un plan de adecuación. Entonces, en dicho plan de adecuación, las fases, siguiendo un poco el esquema que acabamos de ver, serían la realización de una política de seguridad, definir una información manejada y cuál sería su valoración, definir claramente los servicios prestados y su valoración, identificar en el sistema qué datos son de carácter personal, eso está muy relacionado con el GDPR y la nueva LOPD, categorizar el sistema para ver si tenemos el sistema categorizado como nivel básico, nivel medio o nivel alto. Una vez categorizado el sistema, se realiza un análisis y una evaluación de riesgos, utilizando alguna herramienta como puede ser, una metodología como puede ser Matched y una herramienta como puede ser Pilar. Seguidamente se realiza una declaración de aplicabilidad a la que le sigue un análisis diferencial o determinar las insuficiencias del sistema. Por último, un plan de mejora continua de la seguridad respecto al esquema nacional de seguridad, determinar qué sistemas tenemos interconectados y, por último, realizar una verificación de cumplimiento mediante una auditoría interna para todos los niveles y, posteriormente, en los niveles alto y medio habrá que realizar con posterioridad a dicha auditoría interna, una auditoría de certificación con su informe de certificación correspondiente. Visto ya el plan de adecuación, ya estamos a mitad de presentación, nos quedará, vamos a ver un poco por encima lo que sería Matchedit como metodología de análisis de riesgos. ¿Para qué nos puede servir Matchedit a la hora de realizar el análisis de riesgos que implica el Esquema Nacional de Seguridad? Antes de nada, comentar que Matchedit es una metodología de gestión de riesgos que se elaboró por parte del Consejo Superior de Administración Electrónica y que su nombre de Matchedit viene de metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. Han salido ya publicadas varias versiones. La versión 1 se publicó en 1997, la versión 2 se publicó en el 2005 y actualmente la versión publicada es la del 2012, que es la que recoge la evolución de normativas ISO, y la versión 3 dispone de 3 libros que son accesibles desde la web del CCNCERN y que se pueden descargar de forma gratuita. Vamos a ver ahora qué variables a la hora de realizar un análisis de riesgos nos influyen cuando realicemos dicha gestión. Por un lado tenemos que una amenaza que explote una vulnerabilidad y que afecte a un activo nos va a provocar un impacto en el negocio o en la organización. Entonces, tendremos que un activo que tenga una vulnerabilidad, dicha vulnerabilidad puede ser explotada por una amenaza y en caso de que dicha amenaza se manifieste, nos provocará un impacto en nuestra organización. A nivel de fases, vemos aquí en el siguiente flujograma cómo serían, en modo resumen, las fases que tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer una implantación utilizando Matchedit. Indicar que el modelo que utiliza Matchedit se basa en la norma de análisis de riesgos ISO 31000.
Entonces, en primer lugar, se establece lo que se llama el contexto, es ver en qué entidad vamos a implantar MatchEdit, qué tamaño tiene, qué tipos de activos maneja, si es un sector crítico, por ejemplo, es una infraestructura crítica o no. Entonces, definir claramente cuál es el contexto. Ver qué legislación. Entramos en lo que se llama la parte de apreciación del riesgo. Entonces, dentro de la apreciación del riesgo tenemos la identificación y análisis del riesgo. Y por último tendremos la evaluación del riesgo. Todos estos tres conjuntos, la identificación, el análisis y la evaluación, nos derivan a lo que se llama el tratamiento del riesgo. Por otro lado, tenemos dos fases que serían la comunicación y la consulta. Y por otro lado, el seguimiento y revisión. Tendremos estas dos fases que se aplican en cualquiera de los contextos. Perfecto. En este siguiente flujograma vemos cómo ampliamos un poco lo que hemos comentado anteriormente en relación con los conceptos de activos, vulnerabilidades y amenazas. Los activos están expuestos a una serie de amenazas y a los activos se les atribuye cierto valor. Estos activos se protegen mediante una serie de salvaguardas. Dichas salvaguardas lo que hacen es, las salvaguardas son los mismos que los controles, dichas salvaguardas lo que hacen es reducir el impacto que me va a provocar la amenaza en el activo. Y finalmente veremos que los conceptos de riesgo el riesgo es el conjunto, el producto de lo que sería el impacto por la probabilidad. Indicar también que tenemos dos tipos de evaluación de riesgos. Por un lado tenemos la evaluación cualitativa y por otro lado tenemos la evaluación cuantitativa. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La evaluación cualitativa se basa en definición de escalas utilizando niveles alto, medio o bajo. Para el caso de que apliquemos una escala de 3 niveles o si utilizamos una de 5 o de 7 niveles sería el equivalente. O sea, en la cualitativa definimos lo que se llaman atributos de clasificación. En contrapartida, la evaluación cuantitativa trabajamos con números, trabajamos con valores numéricos. Entonces, por ejemplo, en una escala de 3 valores, la cualitativa sería alto, medio y bajo y la cuantitativa sería 1, 2 y 3. En cuantitativa, si utilizamos una escala de 5 valores, sería 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lo veréis más claro mediante un ejemplo y así os quedará más claro. Como comentaba antes, el concepto de riesgo es concepto de probabilidad por impactos. Probabilidad de que una amenaza se me manifieste por el impacto que dicha amenaza me provocará en el negocio o en la organización. Aquí tenemos un ejemplo de nivel de riesgo, de matriz de riesgo. Trabajamos en este caso con 5 valores. En el eje horizontal tenemos los impactos. ¿Veis? Impacto insignificante, menor, serio, desastroso y catastrófico. Cada uno de ellos está cuantificado con valores del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, impacto con una escala de 5 valores. Lo mismo con la probabilidad. La probabilidad también está cuantificada con una escala de 5 valores. Y a partir de aquí se realizan las operaciones. Como veis, el máximo valor que nos dará del riesgo será 25, que es el producto de probabilidad más alta 5 por impacto más alto 5, resultado 25, que nos sale aquí en la parte superior. Esta rayita que hay fijada por aquí, que está entre el 10, entre el valor 10, ¿qué es lo que nos determina? Es el concepto que se llama apetito del riesgo. El apetito del riesgo lo que nos marca es
cuál es la preponderancia o cuál sería el nivel de protección que quiere aplicar la empresa en relación con el riesgo, o sea, cómo actúa la empresa en relación con el riesgo. Entonces, los valores, si definimos un valor máximo de 10, no podemos tener activos que estén por encima de dicho valor. Y en el caso de que los tengamos, lo que tendremos que hacer es aplicar medidas de protección para influir bien sobre el impacto, influir bien sobre la probabilidad para bajar el nivel del valor de riesgo del activo correspondiente. Vamos ya a la siguiente parte. Una vez visto el tema de Magerid y el tema de los análisis de riesgos de forma resumida, ya os comento que el tema de los análisis de riesgos da para bastante más, pero de forma resumida, con el margen que tenemos, el objetivo de la charla es que os quede claro cómo de forma sencilla deberíais de aplicarlo en vuestras respectivas empresas. El siguiente módulo, como os comentaba, es la relación entre el Esquema Nacional de Seguridad y el GDPR. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen a nivel del RGPD, aunque ya está bastante implantado. Estamos hablando de que entró en vigor el 25 de mayo del 2018, o sea, el año pasado. Entonces, a nivel resumen, tenemos los siguientes apartados. En principio, una administración pública debería designar un delegado de protección de datos o DPD, debería elaborar el registro de actividades de tratamiento y debería analizar las bases jurídicas de dichos tratamientos. A continuación, debería realizar un análisis de riesgos. Ya veis que también tanto en el caso del Esquema Nacional de Seguridad como en el GDPR hay que realizar un análisis de riesgos. Debería verificar las medidas de seguridad tras el resultado de dicho análisis de riesgos, y en el caso de que el tratamiento sea de alto riesgo, debería detallar e implantar un procedimiento para realizar la llamada evaluación de impacto en relación con la privacidad. Por último, debería adecuar los formularios de las páginas web para adaptar el derecho de información a los requisitos marcados por el RGPD, adaptar los procedimientos para atender los derechos de los ciudadanos, establecer y revisar los procedimientos para acreditar el consentimiento y garantizar la posibilidad de revocarlo, valorar si los encargados de tratamiento ofrecen garantías adecuadas, confeccionar e implantar las políticas de protección de datos y, por último, elaborar y llevar a cabo un plan de formación y concienciación a todos los empleados de la compañía. Estos son un poco, a grandes rasgos, lo que serían las obligaciones de una empresa perteneciente a la administración pública en relación con el RGPD. En el mismo RGPD nos comenta en su artículo 42 que la Unión Europea ha planteado la creación de mecanismos de certificación que les sirvan a las entidades como herramientas o mecanismos de cumplimiento desde el punto de vista de la protección de datos. Entonces, en concreto, se habla de esquemas de certificación como puede ser el caso de la ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, en ambos casos, la entidad que disponga de dicha certificación o de dicha adecuación le servirá para justificar que las medidas de seguridad que tiene implantadas para proteger los datos personales son adecuadas, con lo cual le va a proporcionar una garantía necesaria a la empresa de que realmente está cumpliendo de forma efectiva y aplicando proactividad y mejora continua al cumplimiento del RGPD y de la LOPD de diciembre del año pasado. Entonces, en este sentido también podemos comentar que la Agencia Española de Protección de Datos publicó en su día un documento indicando las medidas de seguridad, en el caso concreto de las administraciones públicas, que venían definidas por los criterios establecidos según el Esquema Nacional de Seguridad. Vale. Ya por último nos queda un pequeño ejercicio de lo que se llama la declaración de aplicabilidad. Para eso voy a salirme un poco de la presentación y voy a sacaros esta hojita Excel
Como veis, en esta hoja Excel nos vienen marcados las diferentes medidas de seguridad, separadas por los diferentes marcos que hemos visto antes: marco organizativo, marco organizacional y operacional. Entonces, aquí veis las diferentes medidas de seguridad y en colores, aquí veis si corresponde a nivel básico, a nivel medio o a nivel alto. Entonces, el color verde indica que es una medida de seguridad que corresponde, es un control que corresponde al nivel básico o bajo. En color amarillo aparece los controles correspondientes al nivel medio, y en color rojo, como puede ser este caso de aquí, el de análisis de riesgos, o los componentes certificados, las medidas de seguridad que aplican al nivel alto. Aquí al lado que pone nivel, esto quiere decir lo que se llama el modelo de madurez. Entonces, en el modelo de madurez podemos definir lo que se llaman en qué nivel está en relación con los niveles de madurez. Los niveles de madurez van desde el 1 hasta el 5. Con lo cual, en función del nivel en el que está el sistema, pues nos dice si está adecuado o no. Y aquí, a su vez, nos viene la correspondencia, por eso os comentaba antes que está muy relacionada la ISO 27001 con el Esquema Nacional de Seguridad, con qué controles de la ISO 27001 están directamente relacionadas el control. Por ejemplo, el de política de seguridad nos viene marcado aquí con el control 52, 53, 611, 1811 de la 27001 y la 27002 respectivamente. Entonces, en caso de que tengamos la ISO 27001, nos va a servir de mucho a la hora de implantar el Esquema Nacional de Seguridad, porque muchas de las medidas que tengamos implantadas nos van a servir. Ya os digo, aquí aparecen los diferentes controles. Como veis, la tabla es bastante larga, o sea, aparecen 75 controles en total. Y esta información la podéis descargar directamente de la web del CCNC. ¿Veis? Aquí un poco la evolución de los diferentes controles. Volviendo de nuevo a la presentación, digamos que esto es lo que nos quedaba por plantear, y aquí os dejo mis datos de contacto, que como os ha comentado Daniel, mi nombre es Jorge Edo, pertenezco a una empresa que se llama Moviliza Academy, y realizamos tanto formación como consultoría de ISO 27000, Esquema Nacional de Seguridad e ITIL. Y ya sin más preámbulo, quedo pendiente de cualquier duda que queráis plantearnos, y quedo a vuestra entera disposición. ¿Alguna duda que tengáis? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas, que ya tengo aquí alguna. Las podéis hacer de dos formas: o las escribís en el chat, como estáis haciendo ya alguno, o mejor, siempre lo preferimos, levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar, ahí como un icono de una mano levantada. Y entonces yo os abriría el micrófono. Tranquilos, porque no se ve la webcam, simplemente os abro el micro. Y bueno, pues es mucho más fácil hacerlo, así no tenemos que leer nosotros. Los que habéis planteado, siempre preferenciamos la gente que nos levantáis la mano y participáis vía micrófono, sobre todo porque es más fácil para nosotros, así no tenemos que leer. Aquellos que habéis planteado preguntas por el chat, si queréis levantáis la mano y yo os voy abriendo el micrófono. Siempre es más directo hacerlo vía micrófono. Venga, tenéis ahí, a ver si me levantáis alguno la mano, yo os abro el micro. Aprovechar que tenemos aquí a Jorge. Parece que son un poco tímidos hoy, ¿no, Daniel? Bueno, no, ya tengo una mano levantada y como se ha atrevido, tengo varias preguntas por chat y una mano levantada. Voy a abrir el micro a Alfonso. Alfonso, te abro el micro. A ver, hola Alfonso. Hola, ¿se me oye? Sí, Sí, perfecto, Alfonso, adelante. Vale.
Mira, quería plantear dos cositas. Una, eh, ¿qué tiene que cumplir exactamente una empresa de consultoría que quiere prestar servicios de consultoría a la administración? ¿Qué es lo que tiene que cumplir del esquema? Porque, claro, yo veo claro lo que tiene que cumplir una solución informática que se le quiera vender a la administración. Sería irse al Ujú, anexo 2 del esquema y empezar ujú, a cumplir todas las medidas. Sin embargo, ujú. en una empresa de consultoría que tiene que prestar servicios a la administración, no sé qué es lo que tiene que cumplir y qué es lo que va a verificar el certificador. Claro, en el caso en el caso de las empresas de consultoría, buena pregunta, Alfonso. Claro, si realmente solo le prestáis servicio de consultoría, aplicaría sobre todo a los controles que estén relacionados con el tema de recursos humanos y de confidencialidad de la información. O sea, lo que como tú bien comentas, no es igual que le prestes un servicio de consultoría a una entidad pública como que, imagínate que le prestáis el servicio de almacenamiento en cloud de alguna de sus aplicativos o de alguno de los servicios. Entonces, en el caso del cloud o en el caso de desarrollo de aplicaciones, digamos que la empresa pública deriva todo el tema de tecnologías de la información, en este caso de un tercero, con lo cual ahí las medidas sí que son muchísimo más restrictivas. O que tengamos, por ejemplo, un servicio de call center, que lo tengamos como empresa pública externalizado en un tercero, con lo cual ahí las medidas que aplicaría sí que deberíamos cumplir muchos de los controles que acabamos de ver. En el caso de la consultoría, deberíamos ver un poco qué tipo de consultoría ofertamos. No va a ser igual una consultoría, por ejemplo, en 9001 o una consultoría en prevención de riesgos laborales, como puede ser el caso de una consultoría en 27.000 o en Esquema Nacional de Seguridad o en Seguridad de la Información. Entonces, va a depender muy mucho del tipo de servicio que prestemos a dicha administración pública. Sí, porque las administraciones supongo que están empezando a poner como una de las condiciones en sus pliegos el hecho de estar certificado para el esquema. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque la ley, como os he comentado, es de 30 de enero del 2014, no hay muchas entidades que hasta hace poco no estaban certificadas. La gran mayoría no estaban certificadas ni adecuadas al esquema. En el 2017 salió la obligación para los niveles medio y alto de estar certificada la entidad pública y luego al año siguiente, el año pasado, salió el tema del GDPR y otro de los puntos de interés, como os he comentado, es que el Esquema Nacional de Seguridad te sirve de herramienta de cumplimiento. Con lo cual, este año sí que se nota que hay más movimientos. Las empresas públicas son conscientes de que tienen que estar adecuadas al Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, en el momento en que la entidad pública esté adecuada y tenga el sello correspondiente, va a ser muy probable que esa certificación y ese sello se lo exija a los proveedores, también dependiendo del tipo de servicio que le prestan, y dicho sello aparezca en los pliegos correspondientes. Vale. Y luego la segunda pregunta que tenía era con respecto a la aplicación informática para hacer un análisis de riesgos de sistemas de categoría alta en el ámbito de la administración. Todo el mundo entiendo que usa Pilar, pero hay alternativas para Pilar. Pilar es una herramienta bastante, la veo bastante complicada, ¿no? No es que sea complicada, o sea, es una aplicación de hace 14, 15 años. Entonces, eh, digamos que en cuanto a lo que es funcionalidad, te da los servicios que, como bien dices, no es sencilla de utilizar, es un poco complicada. Y luego es una herramienta que en principio te realiza el análisis de riesgos, pero no te da nada más. O sea, no te proporciona un seguimiento de auditoría, no te proporciona una gestión adecuada de los planes de acción de dichas auditorías. Entonces, ¿qué os aconsejo? Pues, en principio, si no tenéis muchos activos, empezad a trabajar con Pilar y ver qué tal os funciona. Y si no, hay otras soluciones en el mercado que, evidentemente, con coste,
te pueden proporcionar un valor añadido un poco superior a lo que te proporciona Pilar. Muchas gracias, Jorge. De nada. Muy bien, Alfonso. Recordaros, tenemos unos minutos para preguntar a Jorge. Si me levantáis la mano, yo os abro el micro. Hay otra mano levantada de Daniel Andrés. Daniel, te voy a abrir el micro. A ver. Ahí está. Hola, Daniel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo me dedico a realizar aplicaciones de software y las alojo en servidores que cumplen el esquema nacional de seguridad. Bien. Yo por mí mismo no necesitaría, entiendo yo, ninguna certificación adicional. Si no prestas un servicio diferente, no. En principio, lo que sí que a lo mejor puede ser interesante, como os he comentado antes, hay varias opciones. Entonces, una de ellas es lo que se llama la autoevaluación. Entonces, puede ser interesante que os hagáis una pequeña autoevaluación a nivel de los controles que tengáis dentro de vuestra empresa, y en caso de que salgan categorizados como nivel bajo, con una autoevaluación sería suficiente y no hace falta que tengas un proceso de certificación detrás. Bien, en este caso, cuando yo alojo una aplicación mía en un servidor, llevan la consideración que cumplen el esquema nacional de seguridad alta. Entonces, entiendo yo que si todos los servicios que me proporcionan a mí, por utilizarlo, estoy cumpliendo ya el esquema nacional de seguridad. Sí, no. La parte de recursos humanos, por ejemplo, no. O sea, los recursos humanos que operan contra esos servidores están fuera del alcance o sea, los recursos humanos me refiero a empleados tuyos o personal tuyo que está accediendo a esos servidores. Esa parte, a nivel, o sea, todo lo que es la parte de concienciación, formación, medidas de seguridad, aplicación de backups de empleados, la parte de recursos humanos, eso sí que no te lo proporciona el proveedor. El proveedor te proporciona la parte de seguridad, o sea, auditorías, planes de continuidad de negocio, o sea, todos los controles que tengan que ver con TI, eso sí que te lo va a proporcionar el proveedor. Pero la parte de recursos humanos, ahí, eso digamos que va a ser labor de cada una de las empresas. O sea, es decir, habría que buscar a un certificador. No te hace falta. Vamos a ver, que la entidad, o sea, te comento, el proveedor se certifica con nivel alto porque así de esa forma puede proporcionar servicios de nivel alto. Pero eso no implica que tú te tengas que certificar con nivel alto. O sea, tú puedes trabajar con módulo, o sea, puedes tener sistemas de nivel básico y trabajando con un proveedor que tenga el nivel más alto de certificación. O sea, el que te va a marcar un poco la pauta no va a ser el proveedor, sino va a ser la administración pública. O sea, si la administración pública tiene categorizados sus sistemas como de nivel alto, le va a pedir a sus proveedores que traten datos de alto riesgo como que tenga dicho nivel de certificación. Pero a los proveedores que tengan nivel más bajo, pues probablemente no le pida el nivel alto. Ya, pero me refiero en el caso que lo pidan. No, si te lo piden, ya te digo, va a depender del servicio que te pidan. Vale. Okay. O sea, va a depender muy mucho de qué tengan categorizado la entidad pública y luego, o sea, cuál es la categorización del sistema de la entidad pública y luego el servicio que le preste el servicio que salga publicado en el pliego. Va a haber servicios que demanden nivel básico y va a haber servicios que demanden nivel medio y va a haber otros que demanden nivel alto. Te pongo un ejemplo. No le va a pedir la misma criticidad a una empresa que desarrolle software para un hospital y que lo gestione, que eso es nivel alto, software de historia clínica me refiero, que ahí se manejan historias clínicas de pacientes, y te lo comparo con un aplicativo, pues por ejemplo, no sé, de gestión mucho más sencillo. Pues probablemente ese segundo aplicativo le exijan un nivel mucho más bajo, nivel bajo o nivel medio.
Es que he visto en los pliegos, realmente no lo desglosan por servicios. Dicen, cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Vale. Entonces, Si no te pone el nivel, pues en principio, con que tengas algo ya te vale. aclarado. Ok, Daniel, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Daniel. pues recordad, todavía tenemos unos minutos, ¿no, Jorge? Le damos hasta las Sí, 4, tenemos por ejemplo. a las 4, perfecto, exacto. Vale, pues aprovechar, levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano. Por ejemplo, Sonia, que has hecho un par de preguntas. Miguel, prefiero que levantáis la mano y las hagáis vosotros mismos con vuestras palabras. Levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control. Y os abro el micro, solo el micro, no se os va a ver la webcam como estáis viendo. Bueno, pues vamos a, Jorge, a dar lectura a alguna de las... Mientras me levantan la mano, yo si levanto la mano, doy prioridad a las manos levantadas. Mira, aquí tenemos otra de Pera. Pera, te voy a abrir el micro. Hola, Pera. ¿Sí me oís? Perfecto. Sí, te oímos perfectamente. A ver, una pregunta. Para hacer estas certificaciones como empresa consultora, ¿vosotros hacéis algún curso práctico? Sí, tenemos cursos prácticos del Esquema Nacional de Seguridad y de 27.000. Sí, de cómo implantarlo, en ayuntamientos, por ejemplo. De cómo hacer la implantación. Luego está claro que cada empresa es un mundo, pero sí que tenemos cursos prácticos de estas características. Sí, me refiero ya a tener una metodología, unos, no sé, unas Sí, utilizar, metodología, documentos, plantillas, etcétera, etcétera. Como hemos comentado, luego hay diversas herramientas para hacer la implantación. Probablemente quedar atentos un poco a lo que es el canal, pero precisamente estábamos comentando que hay bastante interés en el tema del Esquema Nacional de Seguridad y probablemente en los próximos meses lancemos algún curso directamente a través de TecnoWebinars, ¿no, Daniel? Correcto, correcto. Estaros muy atentos porque dado el interés, vamos a hacerlo vía online, bueno, igual que este en formato webinar, pero lógicamente más largo. Evidentemente mucho más largo, o sea, tipo webinar, pero con más duración y mucho más dinámico. Muy bien. ¿Y para certificarse como empresa para poder emitir los certificados a ayuntamientos? ¿Lo hacéis vosotros o es directamente tiene que ser? Claro, eso lo vais a tener más complicado. O sea, ¿estáis acreditados para certificar con ISO 27000, 9000 o alguna cosa de estas? No, ¿Alguna ISO? no. Entonces, ahí va a ser más correcto que trabajéis en modo consultora. O sea, actualmente no hay demasiadas entidades que estén certificadas por ENAC. Entonces, el proceso que se sigue para poder certificar mediante el Esquema Nacional de Seguridad es bastante complicado. Entonces, normalmente, a fecha de hoy, las empresas que están acreditadas en Esquema Nacional de Seguridad ya lo están bajo otro esquema, como puede ser ISO 27001, 9001, 14000. Entonces, digamos que el proceso no es sencillo. O sea, a fecha de hoy, solo entidades que estén certificadas con alguna ISO, digamos que han presentado documentación a ENAC para hacer el proceso de acreditarse como entidad certificadora. Gracias. De nada. Muy bien, Pera, pues estaros atentos a próximas convocatorias que iremos haciendo junto con Jorge. Vamos a ver, Albert, te abro el micro. Albert. Hola, Albert. Sí, ¿se me oye? Sí, perfecto. Sí, adelante. Vale, mira, has ido comentando todo el tema de la auditoría y la certificación y has utilizado las dos palabras indistintamente. Revisando el Esquema Nacional de Seguridad y revisando también las consultas de FACS del CCN, no me queda muy claro en el nivel medio-alto si lo que se requiere es la auditoría y la certificación, las dos cosas, pero no está como muy explicitado, ¿no? O sea, luego si quieres te puedo enviarme un correo electrónico y te amplío la información. Desde noviembre del 2017, por eso han empezado a certificarse desde hace no mucho entidades certificadoras,
Para los niveles medio y alto te exige una auditoría interna y luego una auditoría de certificación, realizada por una entidad certificadora que esté acreditada por, en este caso, por ENAC, que es el organismo, la entidad nacional de certificación. Entonces, para nivel medio y alto se exige que estés certificado por una entidad certificadora. O sea, certificado, ¿eh? Sí, sí, certificado. O sea, que te hagan un audito, o sea, que te hagan una, que te hagan una certificación, como puede ser el caso de una ISO, básicamente, como la ISO 27000. Vale, de acuerdo, muchas gracias. De nada. Vale, Albert, muchas gracias. Nos quedan 4 minutos. Si queréis, todavía tenéis tiempo, levantáis la mano y os abro el micro. Y mientras vamos a ver, Jorge, algunas de las preguntas que no han quedado respondidas. Por ejemplo, las de Sonia. Vamos a ver. Sonia pregunta lo siguiente. Dice, en mi empresa trabajamos con la metodología de ISO 27001 y una aplicación propia, Agile, A-G-G-I-L, adaptada a dicha metodología que se ha adecuado al ENS, porque entendemos que no es obligatorio el uso de Marguerite y Pilar, y además nos han dado autorización por parte de la Administración Pública de la Junta de Andalucía para utilizarlas. Dice, ¿se puede utilizar otra metodología diferente a Marguerite? Sí, te respondo, Sonia. Se puede utilizar una metodología diferente. El problema que hay utilizando la ISO 27000, en el caso de la ISO 27000 realmente no es la 27001 la que define la metodología, sino que es de la familia de la 27000, es la 27005, es la que define una metodología de análisis de riesgos. La diferencia fundamental entre la 27 y el esquema es que en la 27000 trabajamos con 3 variables, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Como hemos visto en la presentación, en el caso de Lens se trabajan con 5 variables, con lo cual tanto la metodología como la herramienta que utilicemos, si está basado en 27000, en la familia de la 27000, debemos adaptarla al uso de 5 variables. Marguerite y Pilar, la ventaja que presentan es que ya trabajan con 5 variables. Digamos que esa es un poco la... Pero bueno, que en el esquema no te obliga a utilizar... Sonia dice que se han adaptado a las 5 variables. Se han incluido. Perfecto. Pues entonces, en ese caso, ningún problema. O sea, de hecho, en la metodología no te obliga a utilizar Marguerite. Te dice cualquier metodología que pueda utilizar las 5 variables y que trabaje de forma algorítmica, como puede ser la 27005. O sea que, en ese caso, si te adaptas, no hay ningún problema, lo puedes utilizar. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta más vía micrófono, me levantéis la mano, todavía estés a tiempo. Vamos a ver aquí una pregunta. Decías, Jorge, que no te he oído. No, eso, que todavía queda un par de minutos, que todavía podéis hacer las últimas preguntas. Exacto. Aprovechar que el minuto de consultoría de Jorge cuesta una pasta, así que ahora que lo tenemos aquí, vamos a ver. Miguel dice, ¿tienes alguna estimación de coste para una certificación para una pyme de desarrollo de software de 10 personas? Eso es muy, muy aventurado. Claro. Dependerá del nivel, ¿no? Y todo esto también. Claro, si quieres, mándame, Miguel, un correo electrónico, dame algunos datos más y te puedo hacer más o menos una primera aproximación. Pero necesitaríamos conocer un poco más pues el tipo de datos que manejáis, si manejáis datos de nivel alto, si no los manejáis, el número de activos. Vamos, pero que no me gustaría dar un rango sin tener unos datos previos. Pero ya te digo, ningún problema. Mándame un correo electrónico y te contesto de forma rápida. Lo mismo al resto de participantes. Si tenéis alguna duda que os quede o que os haya quedado después de la charla, podéis hacerme una consulta sin problemas. Bueno, Sonia pregunta, ¿podemos obtener la presentación? Ya sabéis que ahora ya no se obtiene la presentación, se obtiene directamente el vídeo. Dentro de un par de horas enviamos el vídeo directamente de la grabación. El vídeo se está grabando y más que la presentación enviamos toda la grabación en vídeo, ¿eh? O sea que no te preocupes, Sonia, que lo recibirás, ¿eh? Bueno. ¿Qué correo podemos utilizar para ponernos en contacto contigo, Jorge? Bueno, pues ahí lo tenéis. Aquí tenéis la pantalla. j.edo@moviliza con b de Barcelona.net. j.edo@moviliza.net. Ahí
todas las consultas que me hagáis, sin ningún problema, os contesto. Lo que me habías comentado antes también, Pere, del curso, también, como os comentaba, en los próximos meses la idea es sacar un curso a través del portal TecnoWebinars y os tendremos oportunamente informados. Y ya os digo, cualquier duda que tengáis, sin problemas, me la podéis hacer en esta dirección de correo electrónico. Muy bien. Oye, pues vamos a dar por finalizado el webinar. No robamos más tiempo, que es muy preciado. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo y tu dedicación. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los asistentes y encantado de haber estado este ratito con todos vosotros. A todos vosotros, estaros muy atentos a tecnowebinars.com para próximos webinars de Jorge, de los dos Jorges de Moviliza, que hasta ahora han hecho webinars, supongo que habrá más todavía, más Jorges digo, no más webinars, porque los webinars los tenemos ya puestos. Estamos haciendo webinars sobre ITIL, sobre Esquema Nacional de Seguridad. Aprovechando, recordaros que dentro de un par de semanas, si no recuerdo mal, creo que es el día 26 o 27 de junio, tenemos un webinar previsto de la ISO 27000 que está bastante relacionado con esto que hemos visto del Esquema Nacional de Seguridad. Exacto, muy atentos a tecnowebinars.com y, muy importante, poner el email de la agenda de TecnoWebinars en el whitelist, porque si no entramos en spam. Esto es súper importante porque os podéis perder cosas realmente interesantes. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos. Desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego.